Bienvenidos, lección 21. Esta noche vamos a estudiar Romanos 9, 6 a 33. Un momentito, yo quiero poner eso. Ok. El mundo está yendo hacia algún lugar. ¿Tiene algún significado real el caos que vemos a nuestro alrededor? ¿Cuál es el significado de la historia? En Romanos 9, Pablo describe el significado de la historia. Romanos 9, 10 y 11 forman una especie de paréntesis en esta carta a los romanos. En los primeros 8 capítulos del libro, Pablo desarrolló el maravilloso tema de justicia por la fe en Cristo. Demostró que los hombres están alienados de Dios y que Dios ha obrado en el mundo a través de la persona de Jesucristo para reconciliar a los pecadores consigo mismo. Es bajo la condición de una fe obediente en Cristo que los hombres pueden estar en paz con Dios. Todos los hombres, sin importar su origen, ya sean judíos o gentiles, pueden estar en paz con Dios sobre la base de una fe obediente en Jesús. Esto plantea una pregunta. ¿Cómo puede un gentil ser descendiente de Abraham? Durante 1500 años, la nación de Israel había sido el pueblo elegido de Dios, pero ahora, a través de Pablo, Dios anuncia que tanto judíos como gentiles pueden ser parte de la familia elegida de Dios. No es a través del nacimiento físico que uno es hijo de Dios, es debido a un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, un nacimiento de agua y espíritu. Aquellos que nacen de nuevo de esta manera son hijos de Dios. En Gálatas 3, 26 a 28, Pablo dijo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Él también dijo, y si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Herederos según qué promesa? La promesa que Dios había hecho a Abraham en Génesis 12, cuando dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones en la tierra. Se convierten en descendientes de Abraham, pero ¿cómo? Galatas 3 dice, por la fe en Cristo y el bautismo en Cristo. Dos grandes verdades salen a la luz. La primera es que cualquier persona puede ser hijo de Dios. La otra es que nadie es automáticamente hijo de Dios. ¿Cómo es que la nación de Israel, el propio pueblo de Dios durante 1500 años, ya no es su pueblo especial? Dios ha fallado en su palabra. Su promesa es fracasado. En Romanos 9, versículo 6, Pablo dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. No, Dios no ha fallado en cumplir una promesa, porque no todos los descendientes de Israel son verdaderamente Israel. Pablo dijo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, a través de Isaac, no de Ismael. Dios escogió a Abraham para ser el padre de la nación de Israel. No todos los descendientes de Abraham se convirtieron en parte del pueblo elegido en el Antiguo Testamento. No, Dios no rompió su palabra, sino que estaba llevando a cabo un plan. Punto número uno. La historia tiene sentido porque Dios tiene un propósito.
Dios tiene un propósito. Dios siempre ha tenido un propósito. En Efesios 3:10 y 11, Pablo lo llamó el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito? Construir a partir de la humanidad alienada un grupo de personas que serían suyos. En su propósito, eligió hacer de las personas su propio pueblo a través de Jesucristo. El hombre es un pecador. Nunca podrá estar en paz con Dios en función del mérito. Necesita que alguien más tome su lugar, pague su deuda de pecado. Dios envió a Jesús al mundo con ese propósito. Dios vivió perfectamente, nunca decepcionó a Dios. Estaba calificado para ser el Salvador de los hombres alienados a través de su cruz y finalmente su resurrección y glorificación. Abrió el camino para que los hombres pudieran reconciliarse con Dios. Para llevar a cabo su propósito, Dios eligió a Abraham entre todos los hombres que vivían en el mundo de ese tiempo. Dios eligió a Abraham para ser el líder de una nación a través de la cual vendría el Salvador. ¿Tenía Dios el derecho de elegir a Abraham? Por supuesto que sí. De los dos hijos de Abraham, Dios eligió a Isaac para llevar a cabo esta obra especial en el desarrollo de una nación que produciría al Salvador. De los dos hijos de Isaac, Dios eligió a Jacob. A través de Jacob nacieron los niños que se convirtieron en los líderes de los 12 tribus de Israel. Recordarás en tus estudios del Antiguo Testamento que Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Esa nación que se desarrolló a través de Jacob, la nación de Israel. Dios la eligió entre todas las demás naciones para ser la nación que trajera al Salvador al mundo. ¿Tenía Dios el derecho de elegir a Israel? De entre todas las naciones que existían, tenía el derecho de elegir a Israel. Por supuesto que sí. ¿Y qué hay de todas las demás naciones? Todas las demás naciones tenían la responsabilidad ante Dios de responder a la luz que Él les dio. ¿Tenía Dios el derecho de elegir a Israel para hacer una obra especial para Él? En Romanos 1, Pablo habló de esas otras naciones. No tenían una ley escrita como Israel, pero Dios les había dado una conciencia interna de que no eran meras bestias. Hay un anhelo de Dios dentro de cada ser humano. Dios les dio el mundo creado como testimonio de su existencia. Dios esperaba que aceptaran ese testimonio y respondieron a él de acuerdo con la luz que tenían. Hoy en día, Dios elige aceptar a las personas que están en Cristo. ¿Tiene Dios ese derecho? Puede haber habido personas en la antigua Israel que dijeron, no, Dios no tiene derecho a limitar a quien aceptará. Sí tenía el derecho de elegir a Abraham en lugar de otros hombres, si tenía el derecho de elegir a Isaac en lugar de Ismael, si tenía el derecho de elegir a Jacob en lugar de Esaú, si tenía el derecho de elegir a Israel sobre las demás naciones, porque no tiene el derecho en su propósito de decir aquellos que acepten a Cristo bajo la condición de la fe obediente los aceptaré como mi propio pueblo. Él tiene ese derecho. Ese es el argumento de Pablo en Romanos 9, 6 a 13.
Concluye esa sección diciendo, el mayor servirá al menor, como está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. No significa que desapareciera a Esaú, simplemente amaba más a Jacob. Él eligió realizar una obra a través de Jacob e Israel. Dios tiene ese derecho en su propósito. ¿Tiene la historia un significado? Sí, en primer lugar, Dios en la historia tiene un propósito. Punto número 2 es la historia tiene significado porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso en el cumplimiento de su propósito en el mundo. En Romanos 9:14, el apóstol habla de la misericordia de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Dios es justo al elegir a Abraham, Isaac, Jacob, Israel y los hombres que están en Cristo, porque él le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco. Dios es misericordioso. Él muestra su misericordia a quien él quiera. Se da una ilustración de Romanos 9. Es un punto muy interesante que hace Pablo. Cuando Moisés fue a la corte de Faraón y le exigió que dejara ir a Israel, Faraón no estuvo de acuerdo, a pesar de que en ocasiones decía que los dejaría ir. Luego cambiaba de opinión. 10 plagas devastadoras fueron enviadas sobre Faraón y los egipcios, como mostró Dios misericordia hacia Faraón, el enviarle 10 plagas. Las 10 plagas no eran el punto principal. Dios estaba diciendo, Faraón, estoy trabajando en un propósito en el mundo y quiero que dejas ir a mi pueblo. Quiero que tu corazón cambie para que esté en sintonía con mi voluntad. Faraón dijo que no. Entonces Dios trajo la primera plaga. Faraón cambió de opinión, decidió que haría la voluntad de Dios. Pero cuando la plaga se detuvo, él dijo, no, no lo haré. Dios trajo una segunda plaga. Pasó lo mismo. Vino una tercera plaga. Dios estaba diciendo a Faraón, después de cada una de esas plagas, Faraón, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no cambias de opinión? ¿Por qué no sometes tu voluntad a la mía? Faraón, no estás tratando con simplemente otro rey, estás tratando con el Dios Todopoderoso. Dios le estaba dando a Faraón una oportunidad para arrepentirse, pero Faraón endureció su corazón. Dios no convirtió a Faraón en un tirano y luego lo destruyó por ser un tirano. Dios tenía una voluntad para Faraón y Faraón dijo que no a esa voluntad. La Biblia dice que Dios lo endureció. ¿Cómo endureció Dios a Faraón? Dios endureció a Faraón al hacerle una demanda. La demanda de Dios endureció a Faraón. Dios no lo hizo rebelde. Faraón eligió rebelarse. Dios también tenía una voluntad para Moisés. Moisés dijo que sí. La voluntad de Dios ablandó a un hombre y endureció a otro. Todo depende de cómo un hombre responda a la voluntad de Dios. La misma sigue ocurriendo. Dios tiene una voluntad para ti y para mí. Podemos ejercer nuestra libertad de elección. Dios no nos obligará a hacer su voluntad. Nosotros elegimos. Cuando elegimos diciendo sí
o no a la voluntad de Dios, somos ablandados o endurecidos para su voluntad. Pablo está diciendo que Dios declaró su misericordia a través de Faraón. Punto número 3. La historia tiene significado porque Dios es soberano. Dios es soberano. En Romanos 9, 30 a 33, Pablo dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado a la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no la buscaron por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Dios es soberano al determinar quienes creen en él y quienes tropiezan en la piedra de tropiezo, que es Cristo. La historia revela cómo Dios ejerce su soberanía en la salvación. Pablo está diciendo que Dios es soberano. Dios reina. Él tiene el derecho de ofrecer a todos, judíos y gentiles, rendición a través de Cristo por medio de la fe. En conclusión, ese significado de la historia. Dios está cumpliendo un propósito. Ese propósito refleja su misericordia. Él desea salvar a todos, no te le impondrá, tienes que decidir. Recuerda que Dios es soberano. Él gobierna en este mundo. Tiene el derecho de hacer el plan y revelarlo. Tú y yo tenemos el privilegio de responder al plan. Ok, ahora es tiempo para preguntas, para comentarios. Adelante. Buenas tardes, hermano. Un abrazo desde Nebraska. Por fin, tenemos la primavera llegando. Yo creo que aquí una pequeña introducción. En la avanza en su conocimiento de la ciencia y la técnica, crea instrumentos más complejos como los telescopios y el telescopio Hubble. Cuando te pones a mirar en el telescopio Hubble, galaxias y más galaxias y más galaxias, yo me pregunto, ¿quién soy yo para que el creador de tanta majestuosidad piense en mí? ¿Qué es el hombre? El hombre es como una pulga, como un piojo. Y sin embargo, Dios, en lugar de coger al hombre y hacerle así y aplastarlo como un piojo, eligió, hermano, eligió un plan para su creación por amor a sí mismo, por amor a su nombre. Ahora, Pablo viene y nos dice en el ejemplo de Isaac e Ismael, cómo es el principio de la elección soberana de Dios. ¿Quién puede discutirle a Dios su soberanía sobre sus decisiones? ¿Tiene que pedirnos Dios permiso a nosotros para hacer su voluntad? ¿Tiene un plan Dios para con nosotros? Ángel Viera, hermano, quita el micrófono. Hermano, Ángel Viera, el micrófono. Entonces, la soberanía de Dios es indiscutible. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él no tiene que pedirle a nadie ni preguntarle a nadie. Aún así, hermano, Él nos ama tanto, tanto que nosotros siendo esa pulguita, ese piojo en sus manos, somos importantes para Él. Todas las mañanas cuando nos levantamos y vemos la majestuosidad de la creación, yo me paro cuando voy entrando a mi casa sobre las 6:30 y veo ese cambio de la noche para el día. Y la pregunta que siempre me viene a la mente, ¿quién soy yo?
Me veo como una pulga delante de ese universo tan vasto y tan inmenso y tan bello. Y somos también obra de su creación. Eliobi, quiero preguntarte. Eliobi, quita el micrófono. Hermano, ¿cómo Pablo ilustra el principio de la elección soberana de Dios? Bien, mi hermano. Pablo ilustra el principio de la soberanía de Dios, entendiendo de que Él tiene su propósito y que Él llama conforme a su voluntad a aquellos siervos que Él va a trabajar, Él va a preparar, Él va a organizar y va a manifestarse en obra en el Espíritu. Es decir, que Dios es soberano y, como usted lo dijo, no hay quien le diga eso que tú estás haciendo, Dios, está bueno o está malo. No, Él hace su cosa según su voluntad y su propósito. Miren, a través de Abraham han venido las grandes religiones al mundo. Están todas las religiones que vienen, parten de Abraham. Sin embargo, Dios te está hablando que Abraham tiene dos hijos. Abraham tiene a Isaac, Abraham tiene a Esaú. Entonces, hermano, teniendo a Isaac, a Esaú, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, mira, no tengo preferencia. Los dos son mi creación. Los dos son mi creación mía. Tanto Isaac como Esaú. Entonces, él tiene el propósito eterno en su mente porque él no está atado al tiempo. ¿Y cómo no está atado al tiempo? Él puede saber, él sabe cómo vamos a hacer cada uno de nosotros. Por eso es que él elige y la elección de él es verdadera, la elección de él es única y la elección que Dios hace es de acuerdo a su propósito. Si usted va a coger para martillar un clavo, usted no coge un cuchillo. Usted va a martillar un clavo, usted coge un martillo. Usted sabe que el martillo le va a servir para martillar el clavo. Nadie coge un cuchillo. Dios escoge a las personas de acuerdo a su propósito divino. ¿Cuándo? Desde el mismo principio. Ahora, ¿qué papel juega la respuesta humana y la fe en la elección soberana de Dios? Marislay. Diga, hermano. Adelante. ¿Qué papel juega la elección la fe en la elección soberana de Dios? El papel de la fe, hermana. La fe y la elección de Dios. ¿Cómo compaginan? Bueno, hermano. Hermano, tenemos Bueno, una Dios mala conexión. Adelante. Misericordia. Él cumple sus promesas con quien quiera y a quien quiera. Es decir, él hace un llamado a su pueblo, tanto judío como a los gentiles, a la fe en Cristo. Es decir, que solamente el evangelio de Cristo es para ser salvo. Miren, hermanos, la respuesta de Dios es única. Dios elige de acuerdo a su propósito. Pero ¿qué pasa? Dios tiene un propósito, pero ¿qué nos da a nosotros? Nos da la fe. ¿Y la fe para qué? La fe para que actúe. La fe para que actúe. Todo el mundo quiere ser millonario en este país. Sin embargo,
Hay millones y millones de personas botando su dinero en la lotería cuando es uno solo el que agarra la lotería. Ahora, con respecto a la fe, no es así. Jesús te dice, venid a mí vosotros todos que estáis trabajados y cargados. Jesús tiene los brazos bien amplios y bien grandes para sostenernos a nosotros. Entonces la fe juega un papel fundamental porque yo creo, yo sé que Dios es mi Padre. Yo sé que Jesús es mi hermano. Yo sé por fe que voy a vivir con Él. Y Él lo sabe. Él lo sabe cómo. Cuando Él se desplaza en el tiempo, porque Dios no está atado a los límites del tiempo. Y Él sabe dónde, cómo tú piensas ahora y cómo tú pensabas 20 años detrás. Él lo sabe. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de ello. Ahora, ¿cómo contrasta Pablo la misericordia de Dios y los recipientes de la ira de Dios? Fíjense bien. ¿Cómo contrasta Pablo un Dios misericordioso con un Dios airado? Eliobis, hermano, el micrófono. Sí, mi hermano, está bien aquí. Dios contrata la ira de Dios y su infinita misericordia. Pablo la valora, sabiendo que Él es grande y Dios contrata la ira de Dios y Él es amador de aquellos que le aman. Pero también es un Dios que va a cumplir su juicio para aquellos que no le aman, que le aborrecen, que han recibido tanta promesa y no la cumplen, como en el caso de los judíos que tuvieron 1500 años en espera, Dios esperando por ellos, pero no quisieron. Ellos amaron su obra. Tal vez quisieron ellos vivir en su manera por justicia de su propia obra y no por la obra divina de Dios. Miren, hermano, hay algo muy sencillo. Nosotros como padres, nosotros permitimos que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana, lo que ellos quieran. ¿Qué pasa si usted deja a un hijo que haga lo que él quiera? Lo destruye. ¿Saben ustedes cómo se llama esta generación de ahora? Estos hijos de nosotros se llama la generación Z. Cuando usted va a las empresas a buscar empleo, no los quieren. Porque es una generación que ha crecido sin la rienda de los padres. Hay una consecuencia para la desobediencia. Entonces, ese Dios de amor y misericordioso también es un Dios de ira. Y Pablo te dice, no te equivoques, no juegues con fuego, porque mi Padre también es fuego consumidor. Y es increíble, increíble cuando usted ve cómo hombres hacen barbaridades y dicen, no, Dios es amor, Dios no va a hacerme nada porque Él me ama. No, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor y hay consecuencias para nuestras acciones. Faraón, ¿por qué desobedeció 10 veces? Desobedeció 10 veces porque le dio la gana, porque se creía que era Dios y quiso competir con Dios. Ay, papito, no te metas ahí. ¿Y saben cuál fue la última de Dios? Ok, le dio cordel, le da cordel, pero le hizo recordar. ¿Tú te acuerdas cuando nacieron los judíos, los hebreos míos? ¿Te acuerdas lo que tú hiciste? ¿No te acuerdas? Mataste a todos los varones. Entonces Dios le pone una carta. Va a morir todos los primogénitos de todo. No solamente de los hijos, sino también del ganado, de todo. Y le pagó con la misma moneda. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Y cuando Faraón ya pierde a su primogénito, ya él se queda sin argumento. Él sabe que no puede.
Él sabe que no puede. Hermano, es estúpido cuando nos ponemos a pelear con Dios. ¿Cómo vamos a hacer? Como Lucifer. No, es absurdo. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero estar aquí y por fe lo acepto y vivo por fe para agradarle a Él. Ahora, Pablo viene y reflexiona sobre el libro de Oseas en la carta a los romanos. Fíjense bien, Oseas es el profeta que se casa con una prostituta. Entonces, es un libro muy contradictorio, porque todo padre quiere para sus hijos lo mejor. Sin embargo, el Señor le dice, cásate con una prostituta, y, o sea, un sacerdote. ¡Oh! Yo casarme con una prostituta, imposible. Lo hizo. La mujer le parió 3 hijos, y después que le pare, vuelve de nuevo a su prostitución. ¿Y por qué? Porque el Señor quería demostrarles a las personas a través de Oseas, miren esto, te mando un hombre bueno, muy bueno, se casa, le pares 3 hijos y vuelves a tus andanzas, vuelves a tu porquería. ¿Qué pasó? Así es Israel. Hermano, el mismo Israel de hoy es lo mismo. Hoy en día tenemos el mismo Israel de los tiempos de Oseas. Están peleando y peleando contra Dios. La Biblia te dice, no matarás, y mandan oleadas y oleadas. Está bien, la justificación es acabar con esta gente de Hamás. Pero están matando a todo el mundo. Es inaudito lo que está pasando en este mundo. Pero la Biblia nos advierte. Entonces, la ilustración de Oseas nos dice que nosotros, el pueblo hebreo, es como la prostituta. Vuelve de nuevo, aún así, la misericordia de Dios es más grande todavía. Y por último, quiero ver, Rocky, háblame sobre la relación entre los gentiles y los judíos en el libro de los Romanos. ¿Qué importancia tiene en la fe? Rocky, ¿Qué? Estoy aquí. ¿qué importancia tiene en la fe en la relación entre gentiles y judíos? La importancia de fe, cuando tú tienes fe en tú eliges Dios, este punto, Cristo va a vivir en ti. No sobre ti, no abajo, no atrás o adelante. En este punto, Cristo está viviendo en ti, en cambiando ti. Fíjense bien cómo está la iglesia hoy y cómo estaba antes, a principios del siglo. Los judíos te decían que el varón tenía que circuncidarse, cortarse el prepucio. El varón tenía que guardar los mandamientos. El varón tenía que guardar la guarda del sábado. Ellos querían meter el cristianismo por el libro de Moisés, por la filita de Moisés. No. Pablo les dice muy claro, Moisés tiene a quien se le predique, pero el único camino es el Señor Jesús. Jesús vino para allanar el camino. No importa si está circuncidado o no. La circuncisión que vale no es la del prepucio del pene, es la circuncisión del corazón, donde el hombre se rinde. El hombre se rinde, ¿cómo? Delante del Señor Jesús. Y el Señor te aplasta todo ese orgullo que tiene el judío. Hermano, ¿qué tenemos hoy en día? Miles de iglesias que inclusive dicen, no, la gente del mundo y la gente de la iglesia. Y hacen lo mismo que los fariseos. Están clasificando a las personas. No, ese es del mundo. No, eso es del mundo. No, eso es del mundo. No, hermano, no me toca a mí hacer esa clasificación. Esa clasificación lo hace el Señor. A mí lo que me toca es predicar el evangelio, como están haciendo los hermanos. Ahora me estaban hablando los hermanos de Jarahueca. ¿Y saben ustedes qué? 2 bautizos más. Me estaban hablando los hermanos de Las Tunas, que fueron a una iglesia para que les prestara el bautisterio. Y el bautisterio estaba sucio, negro. Tuvieron que limpiarlo. ¿Saben ustedes por qué estaba sucio y negro? Porque hacía años que no bautizaban a nadie. Ahora, nuestros hermanos, el hermano Felito, Norris y Francisco, limpiaron el bautisterio y están haciendo los bautizos. Rolando, con su grupo, estamos trabajando lindo, hermano. Y esa es la esencia
del evangelio. La esencia del evangelio no son externalismos, no es lo que yo haga, no es como yo me vista, no es lo que yo diga, es lo que yo hago. Las cosas que tú haces hablan tan alto, dice el Señor, que no me dejan escuchar los dichos de tu boca. Lo que tú haces, hermano, es lo que vale, no lo que tú digas. Y todavía hay tantos fariseos dentro de la iglesia. Y me decía Yamirelis que qué tristeza cuando iba por todas partes y veía a esos barrigas grandes viviendo del evangelio en lugar de vivir por el evangelio o para el evangelio. Es triste, hermano. Pero aún así, nosotros tenemos que somos sus elegidos y somos quienes el Señor un día nos va a pedir cuenta. Sí, Rocky, adelante. Tú me pregunto qué significa fe. Recuerda, antes en Romanos estudiamos sobre que Abraham era santificado por su fe. Well, igualmente, hay dos partes para ser un cristiano. Uno es justificación, segundo es santificación. Justificación es cuando tenemos fe en Cristo y estamos bautizados en Cristo. Este punto estamos justificados por nuestra fe. Y después, como yo dije, en este punto, Cristo va a vivir dentro de ti. Como dice en Colosenses 2, versículo 20. He estado crucificado con Cristo, pero ya yo no vivo, pero Cristo está viviendo en mí. En Cristo viviendo en ti es cuando obtenemos la santificación. En la santificación es cuando Dios te lleva a su taller y lija los partes que necesita lejado, los partes que necesita arreglar. En este es en autocontrol, excepto todo es de Dios, todo es regalo de Dios, todo es Cristo. Pero para iniciar ese proceso, debemos leer la Biblia, estudiar la Biblia, arrodillarte en el piso y orar a Dios cada día, no cada mes, no solo en domingo. Cada día necesitamos estudiar, orar, adorar, todas las cosas que necesitamos hacer. En este punto, el punto de excepción es el punto de fe. Cuando tienes fe, es tiempo para ser bautizado. Y después con esto, Dios va a entrar a tu corazón y después cada día, poco a poco, tú vas a mejorar por la fuerza de Dios, no por nada que tú hiciste. Yo voy a predicar un sermón yo hable como María, el Espíritu Santo puso Jesús en María, porque ella no conoce un varón. Well, igualmente, cuando estamos bautizados, el Espíritu Santo va a poner Cristo en nosotros. En Cristo va a crecer y crecer y crecer como en María, más y más y más. En un punto, Jesús debería salir de María, Jesús debería salir de nosotros. Cuando llegamos a un edificio, estamos la presencia en este edificio. Cuando llegamos a la escuela con los niños, estamos la presencia de Cristo en esta iglesia, en esta escuela. Estamos el aroma, I don't know, de Cristo. Este es en Corintios. Miren, cada vez que... And it starts with faith. Inició con fe. Cada vez que yo recuerdo allá en mi casa, preparaba el café, el olor del café volaba. Y entonces, muchos de los vecinos todavía me dicen, Concho Luis, me acuerdo siempre de ti, Dios. Tú no te acuerdas de mí, te acuerdas del café. El aroma del café volaba. Hermano, el aroma del Señor Jesús es quien vuela. Usted va a oler al perfume que usted se unte. Usted depende del perfume que se unte. Cuando vienen las personas que trabajan en las cochiqueras y en las granjas de pollo, miren,
te pasan por al lado y usted tiene que hacer así y dejar de respirar, porque es algo hediondo, es un olor que te hiere los ojos, pero sin embargo está el aroma de Jesús. El aroma de Jesús es algo grande, es algo que se ve desde que el monte de la ascensión hasta la fecha. Jesús dijo una sola cosa: vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, ese va a ser salvo. Ese es el plan de salvación. Sin embargo, todavía hoy vienen los 99.99 predicadores. Pónganse la mano en el corazón, pónganse la mano en la cabeza, pónganse la mano en la frente. Vamos a orar. Usted es salvo a partir de este momento. ¿Qué palabra, hermano? ¿Qué palabra nos está diciendo? Entonces, ¿dónde está la misericordia y la elección de Dios? La elección de Dios está en la obediencia. Si yo soy obediente a su palabra. Y hay lugares lindísimos. Este edificio es precioso, pero ahí no puede morar el Señor. Porque el Señor mora en su palabra. Y cuando usted pasa y huele, usted no huele el aroma de Jesús. ¿Cuál es el aroma que viene? Es el aroma de la religión. A mí no me hace falta religión. A mí me hace falta el aroma del Señor Jesús. Ahora, fíjense bien, Pablo nos habla sobre cómo comprender lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana al evangelizar y en las misiones. Lo que estábamos hablando ahora. La soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios no está atado al tiempo. Él sabe quién va a ir, cómo va a ir y cuánto va a ir. Entonces, él no se equivoca. Cuando usted mira el universo, usted ve, mírense los ojos suyos. Miren fotos de sus ojos, del iris de sus ojos. Y cuando usted ve el iris de sus ojos nada más, usted va a decir, es como David, estoy maravillosamente formado. Ahora, ese iris de su ojo, cuando usted ve una constelación, dice, ¿qué pasó aquí? El mismo diseño. El mismo diseño que tengo en el iris de mi ojo es el mismo diseño que tengo en esa constelación. Es increíble. ¿Por qué? Porque es el mismo creador. Entonces, si Él es capaz de hacer las cosas tan magníficas, tan bellas, tan hermosas, entonces, hermano, Él es soberano. Ahora, a nosotros, ¿qué nos queda? Una responsabilidad. Tenemos que el evangelio es como un buen café. Nadie va a tomarse una taza de café y se esconde para tomárselo. Cuando usted ve la mayoría de las cafeterías en cualquier país del mundo están en las aceras donde pase todo el mundo. Y usted ve como todo el mundo agarra su taza de café y lo huele y lo disfruta. Y todo el que pasa lo mira. Hermano, es nuestra responsabilidad compartir el evangelio. Es la gran comisión. El Señor, ¿qué quiere? El Señor quiere que nosotros compartamos el evangelio. Mire, aquí todo el mundo se la pasa cambiándose de ropa. Y me dice mi hijo, papi, tú estás yendo a trabajar como si fueras un sin tierra, un mendigo. Le digo, papi, es que aquí nadie te mira. Aquí nadie te mira si te pones así, te pones asado. Dice, papá, sí te miran. Y me di cuenta que sí. Me di cuenta que teniendo la mente en el reino nada más, me había desconectado del reino de esta tierra. Y cuando hago así que me pongo bonito para ir a trabajar, ahí yo veía ahora sí veía que me miraban y se reían. Si concho, como que dice, el tipo ya no es un mendigo, mi hijo me lo dijo. Y si nosotros somos herederos de la gracia, es para que el mundo vea en nosotros la transparencia del Señor Jesús, y es nuestra responsabilidad humana delante de Dios. No sentarnos a tomarnos el café escondido, sino en la calle, compartirlo. De la misma forma que podemos compartir una taza de café, tenemos que compartir el evangelio. Recuerdo en casa de mi suegra, la primera vez que empecé a predicar en casa de mi suegra, eran 4 viejas locas, que si eran chismosas, todos tenían defectos y todos tenían problemas. Sin embargo, las invité a una taza de café y veníamos a tomarnos el café. Y al final se quedaban,
porque el café fue la entrada, el evangelio es el plato principal. Y cuando venían me decían, Luis, tenemos culto de nuevo. Sí, todos los domingos vamos a tener culto. Y cuando venían los enfermos del SIDA, que todo el mundo le oía, porque el SIDA no sabía qué es lo que era. Allá que ellos venían con nosotros, a casa de mi suegra, que venían, que se sentaban con nosotros. Aquellos muchachitos venían como si estuvieran, eran locos, porque se les estaba predicando el evangelio. Íbamos y le predicamos el evangelio. Y como todo el mundo tenía en aquello que si se pega el SIDA o no se pega el SIDA, yo le compré tazas especiales, tazas lindas para ellos. Y cuando ellos venían y se veían con su taza tomando la cena del Señor, era algo fantástico para ellos. Y Yenisei no me va a dejar, Isaías no me va a dejar mentir. Para ellos había una taza linda. Ellos ocupaban un lugar especial y nosotros tenemos esa obligación de compartir el evangelio con todo el mundo. Es nuestra responsabilidad, hermano. Ahora, casi vamos a terminar sobre la justicia y misericordia de Dios. ¿Cómo trabajan Eliobis? Eliobis. Eliobis, ¿cómo trabajan la justicia y la misericordia de Dios? Bien, hermano. La justicia y la misericordia de Dios. Él es justo. Lo dice la palabra con aquello que hacen su voluntad, que le buscan a él, que le anhelan, que ponen todo el interés. Su misericordia, él tiene misericordia. ¿Por qué? Porque nos vas a salvar, nos va a dar un cielo puro, verdadero, en los finales de los tiempos. Y él va a tener, entonces, va a tener con aquello que no le agradaban a él, que le han rechazado a él, entonces hará un juicio fuerte. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo y lo envió con un propósito. Y Él ha llamado a todos a que tengamos en este momento la oportunidad de llegar a Cristo, a confesarle, a trabajar, a ser siervo. Porque Dios ha sido misericordioso con todo este mundo, pero amén, hermano. Luis, Sí, hermano. ok. Rocky, no te oigo. Ajá. No, Ahora, no pudo escuchar nada. ok, Rocky, entonces, ¿cómo tú reflejas la soberanía de Dios? ¿Cómo trabaja el concepto de el amor de Dios y la soberanía de Dios y la justicia? ¿Qué me dice Rocky? Amor, justicia, soberanía. Adelante. Adelante, hermano. Tenemos que muchas veces nosotros pensamos que somos justos, que somos jueces. Muchas veces pensamos que la misericordia de Dios es algo que nos toca. Es como el hijo ingreído. No, es que me toca la herencia de mi padre. Sin embargo, la justicia de Dios es una cosa y la misericordia es otra.
La justicia de Dios va a actuar sobre hijos de obediencia. Y sobre hijos de desobediencia, ¿qué va a traer? Puro fuego, puro castigo. Entonces, de todo lo que el hombre siembra, es lo que va a recoger. Ahora, ¿es Dios injusto cuando castiga al malvado? No, hermano, no, es imposible. Y quiero decirle que cuando usted vaya a las cárceles y visite las cárceles, ¿qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar que son personas que no recibieron afecto o nunca recibieron lo que es corrección de sus padres. Por eso dice, hay un americano, creo que fue Abraham Lincoln, el que dijo, denle a los niños educación y Biblia temprano para no tener que dar la Biblia en la prisión. Entonces, en las escuelas ahora, actualmente en Estados Unidos, no se permite la lectura de la Biblia, pero sin embargo, en la cárcel sí. ¿Por qué vamos entonces a quitarle la Biblia al niño y dársela al preso? No, vamos a enseñar al niño el camino de la verdad, el camino de la honra, para que no tenga que llegar a la cárcel. Punto. Y vamos a terminar entonces con las ideas de Pablo. ¿Cómo llegamos a esta sabiduría que es infinita y el amor de Dios en su plan redentor? Eliobis, mira a ver si se puede ahora. Eliobis, mira a ver si se puede, hermano. Ok, Rocky, ¿puedes decirnos algo? Rocky. ¿Está bien? I'm good. Ok, adelante, Rocky. No tengo nada por decir ahora. Está bien. Ok, miren, la palabra es algo increíble. Ajá, me escuchan. Hermano, te oímos muy mal, pero muy mal. Hay una anécdota, muy mal, hermano. Un momentico. Hay una anécdota. En un tren van viajando dos hombres, un viejito y un muchacho joven. El joven descubre que el viejo viene leyendo una Biblia. El joven le dice al viejo, ¿por qué usted está leyendo eso? Eso es un libro de fábulas. Eso es un libro que no vale la pena. Mire, usted tiene que ponerse a leer lo que es la ciencia verdadera, la ciencia para aquí y la ciencia para allá, y la grandeza de la ciencia. Bueno, como estaba llegando ya a la parada, el joven se iba a quedar, el joven le dice, por favor, usted me puede dar su tarjeta para yo mandarle algunos libros de ciencia a su casa. Dice, ¿cómo que no? Y le dio la tarjeta. Y cuando recibe la tarjeta dice, doctor Luis Pasteur, presidente de la Academia de Ciencias de Francia y del Instituto Nacional de Investigaciones, Luis Pasteur. Miren, aquel muchacho no sabía dónde meter la cara. Hablarle de ciencia a un científico que estaba convencido de que no había nada más grande como el conocimiento de Dios. Y Dios se engrandece. Dios se engrandece donde en la humildad. Y aquel viejito que viajaba en el tren era Luis Pasteur, un científico muy famoso. Cuando tomamos la leche, actualmente, usted dice leche pasteurizada. Es la leche que sigue el proceso de Luis Pasteur. Y esa es la grandeza y el amor de Dios, hermano, por cada uno de nosotros. Pero eso es como un dulce como un cheesecake. Eso es muy demasiado delicioso para comérselo uno solo. La grandeza, la belleza del cheesecake está en compartirlo. La belleza del café está en compartirlo. La belleza del evangelio está en compartirlo. Hermano, hasta aquí no tenemos nada. ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿alguna pregunta? Son las 7. Ok, Rocky, vamos a orar. Ora tú mismo, Rocky, por favor. Okay. Ora por la clase. Ok. Nuestro Padre Celestial, qué asombrosos son sus obras en este mundo, qué digno es tu nombre. Dios, Padre, gracias por la oportunidad para estudiar tu palabra y conocer más, saber más sobre tu palabra. Y ayudas no solo por escuchar, pero poner en nuestros corazones y nuestros mentes y ayudas por llevar este
tu palabra afuera de nuestras casas y iglesias al mundo, y los creyentes y los no creyentes. Ayúdanos por siembra su palabra en nuestros corazones cada día, y ayúdanos para la próxima vez a tener esta oportunidad para estudiar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, fue un placer